ti pienso, en ti pienso, en ti pienso, día y noche. En ti pienso, en ti pienso, en ti pienso, día y noche. Hoy habéis venido a este lugar, ¿vale? Y quiera Dios que este deseo que Él produce en el corazón se lleve a cabo. Porque decir que quiera Dios que produzca este deseo sería una mala expresión. Porque el deseo de Dios es que todo el mundo crezca en el conocimiento de su palabra. Ahora la actitud y la acción de llevarlo a cabo ya no resta en Dios, está en ti. Entonces la palabra más correcta sería: quiera Dios que en ti esté la voluntad de llevar a cabo el sentimiento que Dios produce en el corazón de un cristiano. ¿Vale? Ese es el importante, porque decir que Dios no despierta el sentimiento del corazón para leer su palabra es decir que quizás no seas un hombre regenerado. Porque el Espíritu Santo lo primero que te hace es llevarte a conocerlo a Él. Es un sentimiento que produce el Señor. Ahora, que el hombre por comodidad, por dejadez, apague ese deseo, se entiende. Pero no porque Dios no quiera encenderlo. ¿Vale? Es un deseo que no está simplemente en el predicador. Eso es una equivocación que se ha dado. Está en todo hijo de Dios. Por eso no lo ha dejado Dios como sentimiento, sino como mandamiento, ¿no? En Juan 5:39, ¿qué es lo que dice? Leer y escuadriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Se dan cuenta? Que no es un sentimiento producido, sino es una obediencia como mandamiento. Entonces tenemos un mandamiento que lo pasamos por alto porque es más divertido un culto más divertido, ¿vale? Entonces hay que entender poco a poco, ¿vale? Tenemos que ir creciendo en la madurez eclesiástica, en lo que es la Iglesia del Señor, porque la palabra del Señor nos enseña que Cristo le predicaba a los inconversos, pero les enseñaba a los convertidos. Dice, ¿quién es este quien le enseña, quien predica con tanta autoridad? O sea, se admiraban de su doctrina. La palabra doctrina significa enseñanza. Cristo, cada vez que se ponía a predicar, a hablar, enseñaba. Entonces es muy importante entender que necesitamos en nuestros púlpitos la enseñanza de Dios. ¿Por qué? Para poder aprender a la gente, a los hermanos, a saber conducirse en el Evangelio. Porque yo hago una pregunta y ahora entramos en el tema, ¿vale? A veces yo digo, son cosas simples que se dicen, pero a veces coges en un culto y bajas. Y haces, ¿cuánto llevas? 40, 30, 20, vale. ¿Sabes cómo se ora al Señor? No. ¿Por qué se ora? No. ¿Para qué se ora? No. Los beneficios que se oran. Y te digo yo que más de muchos no podrían contestarte bíblicamente. Y ya ves, es una cosa que quizás ore más que nadie. Y Dios lo bendiga. Porque Dios lo bendice. Gloria a Dios, porque su espíritu se enriquece en esta comunión. Porque la palabra oración viene de un griego que quiere decir, proseuche, el deseo de hablar cara a cara con Dios. ¿Vale? De tener citas con Él. Pero no tiene el conocimiento de lo que la palabra del Señor enseña. La palabra del Señor nos enseña cómo se ora, a quién se ora, para qué se ora, qué beneficios se obtiene cuando se ora, y la palabra del Señor nos lo enseña. Ahora, si nosotros nos aplicamos todas esas grandes verdades de la palabra del Señor, oramos con una diana diferente. De tal manera que no sé si os acordáis, se daba mucha oración con el yo decreto, yo declaro, ¿os acordáis? Aquí durante un tiempo. Y gracias al estudio de la palabra pudimos entender que nosotros no somos de los que decimos yo decreto o yo declaro, sino somos de los que dicen yo te ruego, yo te pido y yo te suplico. ¿Vale? ¿Se dais cuenta cómo puede cambiar el concepto? ¿Se hacía con maldad? No. Pero por falta de conocimiento. Tenemos que ir en el crecimiento. ¿Vale? ¿Por qué? Porque vemos, somos un pueblo que lo que vemos automáticamente lo imitamos. ¿Vale? Vemos algo que reacciona, que hace y lo hacemos. ¿Vale? Por ejemplo, a mí el Señor me trató, ¿vale? Y a veces sin querer yo lo hacía, por falta del desarrollo del conocimiento. A veces hacemos una expresión los predicadores
sin querer, te decimos, ahora, ahora, ahora. O sea, si nos paramos un momento a pensar en la frase, le estamos diciendo al Señor, ahora. O sea, le estamos mandando a Dios, ahora, sánalo. No le estamos diciendo, Señor, te ruego, te pido, si fan tu voluntad. Nos saltamos todo el orden de la palabra del Señor y le decimos, ahora. ¿Se das cuenta? Sin darnos cuenta, ¿vale? Sin darnos cuenta. Ahora, ¿para qué sirve el conocimiento? Para intentar no decir ahora, ¿vale? Incluso yo, después de haber recibido el conocimiento de que un día me pasó en una estrada, y el Espíritu Santo vino, ¿vale? Y me vino una expresión como que ahora, y empecé a indagar en la palabra y pude entenderlo, y luego me se escapaba. Y ya luego lo rectificaba. Ahora me se escapaba, digo, conforme el deseo de tu voluntad. ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta tenemos que ir a mejorar, ¿vale? Pues bueno, esta tarde vamos a hablar del mejor tema que se puede hablar, hermanos, de cristología. De aquel que nos ha comprado a precio de sangre y ha ocupado nuestro lugar. Porque a veces no se aprecia lo que ha hecho Cristo por nosotros. A que si ahora mismo un amigo, un hermano, un conocido, tienes que ir 30 años a la cárcel y él dice, no te preocupes, amigo, hermano, yo ocupo tu lugar y digo que he sido yo. Y me hago culpable sin serlo. A que estás eternamente agradecido por él. Pues Dios ha hecho más. Ha ocupado tu lugar que te pertenecía, sin hacer nada, porque no se halló delito en su boca. Nadie lo podía redarguir de pecado. Pero él, dice la palabra, que ocupó nuestro lugar. Pues tenemos que ser almas totalmente agradecidas por la mañana, por la tarde y por la noche. Que nunca se olvide en nuestros corazones el lugar que Cristo ha ocupado, que nos pertenecía a nosotros. Y sin él, afuera ha sido imposible nuestra salvación. Porque la salvación no se obtiene por medio de obras humanas, porque la mejor obra del hombre es trapo de inmundicia, sino la salvación se tiene por medio de la fe. Amén. En Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a estudiar rápidamente, ¿vale? No voy a hacer canso. Vamos a estar 30-40 minutos, ¿vale? Vamos a hablar de la niñez de Jesús. Y luego vamos a entrar en la parte humana, ¿vale? Que me quedé el otro día. Vamos a recogerlo un poco para que los que no estuvieron pues puedan captar la idea, ¿vale? ¿Me se escucha bien? Sí. Cuando hablamos de la niñez de Jesús, ha habido un problema muy grande. ¿Por qué? Porque hemos almacenado mucho conocimiento preconcebido de ver documentales, películas, etcétera, etcétera, que no hemos hecho esas imágenes que han podido visualizar nuestros ojos y retener en nuestra mente, le hemos hecho nuestras y le hemos afirmado como que si fueran. Y esas imágenes que hemos visto, esas acciones que han añadido en papeles de películas, de documentales, le hemos hecho al final nuestras. E incluso le hemos hecho entender, sí, como que pasó eso. Pero vamos a hablar de la niñez de Jesús de una manera bíblica. Cuando digo de una manera bíblica me refiero a 4 textos que hay, y dentro de esos 4 textos intentar desgranar lo que Dios nos quiere decir y se acabó. Porque no se puede hablar más. Hablar más sería añadir a lo que la palabra no dice. Hablar más sería, aleluya, añadir a la revelación de Dios algo nuevo que ella lo prohíbe. Hay de aquel que añada. Hay de aquel, dice Apocalipsis, que quite. Ni se puede añadir, ni se puede quitar. Hay que ser cautelosos en las Escrituras, intentar de una manera fiel decir lo que la palabra del Señor enseña. Sin añadir y sin quitar. No añadir porque me interesa y no quitar porque me perjudico. No, ni una cosa ni la otra. ¿Vale? Vamos a entender primero, cuando en Lucas capítulo 1, verso 35, hay un acontecimiento que viene el ángel, ¿vale? Porque la palabra, si la analizamos de una manera lenta, vamos a ver cosas que nos enseña la palabra del Señor. Primero, viene un ángel, ¿vale? ¿Y qué es lo que hace ese ángel? Trae un mensaje, ¿vale? Estamos viendo ya, sin ir al griego, porque la palabra ángel significa ángelo, que quiere decir mensajero, pero sin ir a la definición griega en el contexto, estamos viendo que lo que estaba haciendo el ángel que era dar un mensaje. Lo ha enviado Dios, ¿vale? Y el Espíritu Santo vendrá, le ha dicho a María, y te cubrirá, y tal, y ha utilizado a aquella mujer para que la segunda persona de la Trinidad de Dios, conocido mejor de una manera bíblica, de la deidad de Dios, fuera engendrada en el vientre materno de aquella doncella, jovencita,
que se cree que tenía entre 13 y 15 años, ¿vale? Vino el ángel para anunciar a aquella mujer que en el vientre, sin haber conocido varón, por eso se llama la concepción virginal. ¿Por qué se llama la concepción virginal? Porque no intervino varón, era una doncella pura. Y dice, ¿y cómo va a ser esto? La sombra del Altísimo vendrá y el poder de él te cubrirá. O sea, está hablando, cuando habla de sombra del Altísimo, está hablando al poder omnipotente del Espíritu Santo, ¿vale? De esa manera milagrosa, porque grande es el misterio de la piedad, Dios ha sido manifestado en carne, es algo muy difícil, pero vemos ahí algo, hermanos, que es sorprendente, ¿vale? Ese es el primer procedimiento de la encarnación y la humanidad de Jesús. Vemos al Dios divino engendrado en el vientre materno de una doncella, esperando el proceso de la evolución terrenal que él mismo había decretado, siendo un embrión, convirtiéndose en un feto y acabando siendo un bebé. Todo en el proceso establecido de lo que Dios había dictado a los 9 meses, según dice la palabra del Señor. Porque luego la palabra del Señor afirma que en el cumplimiento de aquel día había algo establecido porque Tiberio César había establecido un edicto. Noten que este detalle me hizo bien. Dios había dicho que tenía que nacer, mira cómo mueve Dios los hilos, hermanos, ¿vale? Porque a Dios no le hace falta nuestra intervención para hacer Él lo que quiere. ¿No lo creéis? Dios hace lo que quiere sin tener que actuar nosotros. Eso se llama soberanía. Él hace lo que quiere, con quien quiere y como quiere. Ahora podemos ver. Un rey llamado Tiberio César, gobernador de Judea, Dios le establece juntamente en aquella época un sentimiento. ¿Qué sentimiento? Que todo hombre se padronara en su tierra natal. Justamente cuando María avanzaba la gestación del vientre materno del Verbo Divino. Ahora podemos ver que tenía que todo el mundo ser empadronado en su tierra natal. ¿Por qué? Porque ellos querían saber cuántos denarios tenían que cobrar. Porque habían unos hombres, que era este hombre que no me acuerdo el nombre ahora, que era cobrador de impuestos, publicano, Zaqueo. Estos publicanos a veces, ¿qué es lo que hacían? Que mientras que ellos cobraban, les importaba al pueblo romano lo que ellos se quedaban. Por eso eran odiados por el pueblo romano, porque les añadían una carga que como residentes de Jerusalén no les pertenecía, y no solamente que no les pertenecía, sino que ellos le cobraban un punto extra para quedárselo para su casa. Por eso dice, al que le he estafado le devolveré, porque le había estafado a muchísima gente, ¿vale? Entonces, él dice, si ahora mismo residentes en Belén tienen que haber 6.000 personas, pues el censo de Tiberio César, gobernador de Judea, me tienen que entrar 6.000 denarios. Mientras que él me dé lo que me tiene que dar, que él haga lo que tengo que hacer. Pero ¿qué pasó? Que todo eso no fue casualidad, sino que Dios estableció ese deseo en el corazón de aquel rey, porque Dios mueve reyes y pone reyes. Y aquel hombre llamado Ciro le llamó su siervo para establecer un decreto para que el pueblo de Israel fuese en el 585 o 590 a poder edificar Jerusalén, ¿vale? Dándole todos los enseres necesarios. Pero vemos ahí que Tiberio César ha establecido en el corazón de que todos hombres se empadronaran en su tierra natal. La tierra natal de José, ¿cuál era? Belén. Ahora ha tenido que coger María un camino largo y llegar hasta Belén. Y estando en Belén, dice, por eso no había lugar en el mesón. ¿Por qué? Porque habían pocos días ya, porque se habían obligado al censo. Todo el mundo había ido a Belén para padronarse. Entonces, como todo el mundo había llegado para cumplir el decreto de Tiberio, no había lugar, ¿vale? Y ahora Jesús nace. Y ya lo dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. De ti, Belén, Efrata y pequeña, nacerá el apacentador que guiará a mi pueblo Israel. ¿Se dan cuenta? Si Dios no establece en el corazón de Tiberio un sentimiento para que todo el mundo se padronara en su tierra natal, hago una pregunta. ¿Cómo iba a cumplirse la profecía? Si él era de Nazaret. De Nazaret hasta Belén había una distancia muy larga. Pero Dios es el que mueve los hilos como quiere, cuando quiere, y Él no le hace falta nuestra intervención para llevar a cabo su propósito. Gloria a Dios. Y cuando Él quiere llevar a cabo su propósito, lo hace de una manera que menos te esperas.
Por eso el tener este conocimiento te hace vivir confiado, porque Él, si quiere hacer algo contigo, mueve los corazones de los reyes para que establezcan edictos que te beneficien para llevar a cabo su propósito en ti. Y tú no tienes que hacer nada. Simplemente cruzarte de brazos y dejar que la gran soberanía del Dios omnipotente actúe conforme el deseo de su voluntad. Ese es nuestro Dios. Y ahora la palabra del Señor nos enseña, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: de ti, Belén Efrata pequeña, nacerá el apacentador que va a guiar a mi pueblo Israel. Gloria a Dios, ese es el primer acontecimiento. Pero ha llegado un momento donde el niño ha dado a luz a aquella mujer. Y dice la palabra que al octavo día, conforme lo establecido en Levítico 12:3, fue a circuncidar al niño. Porque Jesús en todo momento, lo que eran los padres, la madre de Jesús en ningún momento, aleluya, se saltó la ley, sino vino a cumplirla. Y en todo momento aquella mujer la cumplió. ¿Vale? Dice la palabra que todo varón que se abriere de la matriz será llamado santo al Señor, y al octavo día tenía que ser circuncidado. ¿Vale? Sabéis esto, que lo explicó el otro día, que al octavo día lo estableció Dios el octavo, porque es cuando las personas desprenden una vitamina llamada la vitamina K, porque se tenían que circuncidar para que el dolor de aquel evento no les llevara a más dolor, ¿vale? Ahora, primero, hemos visto cómo ha nacido de una mujer, aleluya, sin conocer varón, por eso se llama concepción virginal. Segundo, hemos visto cómo ha ido al templo, lo establecido, ¿vale? Y cómo ha sacrificado, ha traído una ofrenda. ¿Y qué es lo que ha traído? 2 tórtolas o palominos. Eso nos enseña, ¿vale?, que ya que eran cumplidores de la ley, porque al octavo día llevaban a circuncidar a Jesús, entendemos que eran unas personas que dentro del rango social económico estaban en un nivel medio, tirando más abajo que alto. ¿Por qué? Porque lo último era un poquito de flor de harina, ¿vale? Luego lo que le precedía eran palominos y tórtolas, y luego lo que tenía, otra clase de animales pues más caros, ¿vale? Pero iban conforme lo que estaba establecido. Ya hemos visto otra cosa, no hay más en la palabra. Seguimos. Vemos como de repente aparece Dios de escena, desaparece. Ya no hay más nada. Aparece el niño el octavo día, aquel hombre Simeón que dice: mis ojos ya pueden oscurecerse porque ha visto la remisión de Israel. Aquella mujer también que había, de la tribu, que no me acuerdo ahora del nombre, ¿vale? Y aquellas 2 mujeres ancianas, el hombre y la mujer, han visto, conforme el cumplimiento en el templo, que ha entrado el rey de Israel envuelto en pañales. Y ahora de ahí desaparece escena, no podemos decir más nada. Nacimiento virginal, cumplimiento de la profecía, circuncidado el niño al octavo día, conforme Dios había establecido, y ahora desaparece en escena la persona de Jesús. Ahora, vemos que a partir de 12 años, dice la palabra del Señor en Lucas, capítulo 2, verso 42, dice: cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén, conforme la costumbre de la fiesta. Y saben ustedes que se perdió, retrocedieron los padres biológicos de Jesús, y automáticamente cuando vieron que no estaban, fueron allí. ¿Dónde lo encontraron? En el templo, hablando con los doctores de la ley. ¿Vale? Ahora, cuando ellos lo regañan, porque por un momento como que el amor de padres paternos y de madre materna se les nubló un poco la vista, tienen que decirle a Jesús: ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Sabes lo que le estaba diciendo? Que no te se olvide María y José. ¿Quién soy y a qué vengo? Porque cuando le dice padre, le está diciendo: soy igual que él. Y cuando dice negocios, ¿a qué he venido? Le estaba diciendo que no te se olvide María ni José. Aunque me estáis criando y el tiempo está desarrollando en mí la persona perfecta de la humanidad. Soy Dios y vengo a redimir a la humanidad. Amén. Y ahí la palabra del Señor se enseña que con 12 años Jesús ya tenía conocimiento de su divinidad y su mesianidad. Decir lo contrario podría ser: ¿cuándo Jesús tuvo conocimiento quién era? Quizá con 8, con 7, pero quedarían conjeturas. Nos tenemos que basar en lo que la revelación de las Escrituras nos enseña. ¿Cuándo Jesús tenía conocimiento de quién era y a qué había venido? La palabra nos enseña con 12 años. ¿Por qué? Porque según la ley de Israel, con 12 años el hombre ya era maduro
para poder empezar a estudiar y a almacenar y a guardar la ley y los profetas. Y ahí era cuando Jesús no entró. ¿Sabéis que no entró a sorprender a los maestros, sino a aprender de ellos? Lo bueno que la gran sabiduría de nuestro Señor Jesucristo en la humanidad, porque atención, la humanidad de Jesucristo tuvo un crecimiento y un desarrollo, La persona humana de Jesús tuvo que crecer en conocimiento y en sabiduría, porque estaba sujeta a los límites, estaba sujeta a las circunstancias, al tiempo, y tuvo que crecer. Vamos a verlo en la palabra. Dice Lucas capítulo 2, verso 52, y Jesús crecía en sabiduría, o sea, intelecto, y en estatura, físico, ¿vale? Ahí podemos ver físicamente y psíquicamente, para gracia, para con Dios y para con los hombres. ¿Se dan cuenta? Jesús en su parte humana crecía, se desarrollaba para con Dios y para con los hombres. Entonces vemos ahí a Jesús que entró en el templo a estudiar la palabra, pero la gran sabiduría que ya tenía él, porque se relacionaba con ellas, se sorprendieron los maestros de la sabiduría que había en aquel niño. Pero él le dijo a María y a José: no olvidéis quién soy y a qué vengo. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, ahí vemos, hermanos, que desde la edad de 12 años desaparece hasta que tiene 30 y aparece en el Jordán. Sería un error por nuestra parte, según Deuteronomio 29, las cosas secretas les pertenecen a Dios, a Jehová nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, añadir más historias a nuestra mente. Por eso quiera Dios que la palabra del conocimiento de las Escrituras hoy borren toda imagen que se ha podido crear de documentales, de películas, gloria a Dios, y borre todos aquellos conceptos que la palabra nos enseña. Jesús aparece, el ángel para visitar a María, Jesús aparece, en el capítulo 8, aparece diciendo que ha circuncidado el 8º día, y Jesús aparece en el templo. Desde entonces, la única vez que aparece es cuando Juan el Bautista, en el desierto, porque el templo estaba corrompido, recibiendo la palabra de Dios como el mensajero que enviaba a Dios, tuvo que decir: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que nadie vio, lo vio él. Y no lo pudo ver en el templo, porque el templo estaba corrompido. Anás, Caifás, los sacrificios, aleluya, y todo el concepto y toda la ley transversada. Se tuvo que ir al desierto, gloria a Dios, y allí Dios le mostró quién era Jesús. Y viéndolo, le dijo: he aquí el Cordero de Dios, no que tapa, no que quita, no que tapa, no que cubre, sino que quita el pecado del mundo. Dale un fuerte aplauso a este Dios, por favor. Ahora, ¿podemos decir más cosas de la niñez de Jesús? Os pregunto. No. Hemos intentado desgranar qué estado social tenían, de qué manera Dios vino siendo injertado por obra milagrosa del Espíritu Santo en el vientre materno de aquella doncella. Podemos ver de cómo aparece con 12 años conociendo su mesianidad y su divinidad, y ya no podemos ver más nada porque desaparece a los 30 años. ¿Por qué hasta los 30 años? ¿Por qué? Porque era cuando el sacerdote podía ministrar y empezar su ministerio. Todo venía cumplido por la ley, porque jamás de los jamases Dios vino a abrogar, sino a cumplir. Las exigencias que el Padre demandaba en su sola potestad y que ningún ser humano debajo de la tierra podía cumplir por la incapacidad y la inhabilidad del hombre pecador. Pero vino nuestro Dios y gran Dios y nuestro Señor Jesucristo, el cual ocupó nuestro lugar para poder llevar a cabo el cumplimiento que la ley demandaba. Por eso esa palabra que aparece en Mateo 27, que aparece, a veces la leemos como si nada, que dijo: consumado es, tiene migas. ¿Por qué? Estaba diciendo: todo cumplido. No hay nada que me he dejado. Todo ha sido cumplido, y gracias a todo ha sido cumplido, el velo se rasgó.
diciendo, mi propósito lo he podido llevar a cabo y ahora la pared de indiferencia que había para que la humanidad pudiera entrar al lugar santísimo, ahora el velo, a través de su cuerpo, Jesús, nos ha dado entrada a la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque el otro lugar del velo simbolizaba la misma presencia del Señor, pero había un velo que lo dividía. Pero te vas a Hebreos 10:25 y dice, Dios nos abrió un nuevo camino a través del cuerpo, que esto es el velo, aleluya, y nos ha dejado acceso y entrada al reino de los cielos. Amén. Por eso dice la palabra que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces aquí concluimos con, y ya tocamos 4 cosas de la humanidad, ¿vale? Concluimos con ¿qué? Con la niñez de Jesús, ¿vale? Lo que me llama a mí bastante la atención es que Jesús, en su humanidad, crecía. Entonces es algo, hermanos, que a veces es un poco impactante, ¿verdad? Jesús creciendo. Hemos dicho en estos días anteriores, para poder hablar de la divinidad, de la unión hipostática, podemos analizar de una manera doctrinal las dos naturalezas, pero el último método hay que saber cerrarlas, no hablar Dios y hombre, el Dios hombre, gloria a Dios, y el método Dios que hablaba era la persona del Dios. La naturaleza humana y la divina siempre mostrando o actuando por medio del Dios que era Jesús. Entonces, confundir estas cosas, entraríamos en el error, ¿vale? Dentro de la persona de Jesús, ¿vale? En la persona de Jesús había dos naturalezas, la humana y la divina. Y cuando Dios se cansaba era por medio de la humana, porque la divina no se cansa, pero el que se cansaba era Dios. Cuando Dios comía era por medio de la humana, pero el que comía era Dios. No sé si me explico en esta tarde. No se puede hacer, sí se puede para estudiar, hacer rápidamente un análisis de las dos naturalezas, pero en última instancia no se pueden separar de la persona. Entonces podremos estudiar de una manera legítima la unión hipostática, inseparable, en la persona de Jesús. Como dice Francisco de la Cueva, una frase muy bonita, el método principal de su actuación era su humanidad y el método instrumental era su personalidad, o sea, su yo, su carnalidad, su humanidad. Entonces son métodos muy importantes que él te deja, pues, por medio de esa expresión, te hace entender la unión hipostática de una manera muy buena, ¿vale? Entonces entendemos que Cristo crecía, la parte humana. El conocimiento de la divinidad era transmitido en ocasiones a la humanidad. La humanidad tenía un desarrollo de crecimiento como la puede tener cualquier persona, sujeto al tiempo y al espacio. Como podéis ver vosotros, la palabra nos enseña, que entremos el otro día, pero rápidamente voy a salir, que Cristo se cansaba, que Cristo comía. No, pero es que la parte humana no, tenemos que acabar en nuestra instancia. Dios se durmió en el barco. Dios tenía hambre en el desierto. Dios lloró delante del sepulcro de Lázaro. Entonces, todas esas expresiones no hay que dejar de matizarlas, porque si hacemos la diferencia Dios y hombre, entraremos en el error. El Dios, hombre, en última instancia. Dos naturalezas en una sola persona. Gloria a Dios. Entonces vemos que crecía. Eso me ha llamado a mí la atención, ¿vale? Porque vamos a poner un ejemplo, ¿eh? Vemos que la divinidad de Dios siempre ha estado patente, no necesita crecimiento, pues Él lo llena todo en todo, ¿verdad? Es Dios. Pero imaginaros por un momento, ¿vale? La divinidad de Dios en la persona de Cristo, porque es la unión, ¿vale? Que se ha unido a las dos naturalezas unidas a una persona. Sujeta a que el desarrollo de las cuerdas vocales de Jesús pudieran hablar para poder hablar Cristo por medio de ellas. Dios podía hablar porque Dios es omnisciente y te puede hablar como Él quiere. Pero para utilizar el método, aleluya, el medio de la persona de Cristo, tenía que esperar el desarrollo del crecimiento. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque Dios en todo momento lo que hizo, si lo vemos en Lucas capítulo 2, verso 52, es muy importante este texto. Jesús crecía. La palabra crecer es crecer. Dice, en sabiduría y en estatura. ¿Vale? Es una palabra que no le podemos dar más vueltas, ¿verdad? Entonces, a esta palabra, cuando hablamos de crecer, aquí hace un hincapié que no crecía simplemente en el desarrollo de la estatura, sino también en el desarrollo de la mente, del intelecto, de la madurez.
humanamente hablando, ¿vale? Era un desarrollo que la persona de Cristo tenía que desarrollar en su persona humana, sin dejar de decir que Él era divino. Gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Por eso en las Escrituras, cuando Jesús dice Hijo de Dios, se está diciendo, se haciendo el mismo igual a naturaleza que Dios. Por eso vamos a verlo bíblicamente, ¿vale? Juan 19:7, cógelo, niñote. Juan 19:7. Sí, atención al texto, ¿vale? Que vamos a leer dos para que puedan encajar el perfil del significado de Hijo de Dios. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Los judíos respondieron cuando Jesús dijo, porque en Mateo capítulo 26, que es largo, en el 63, 64, 65, léelo, ¿vale? Para que ahora podamos ir a este. Mateo 24. Mateo 24, 26, el 63, 64 y 65. Atención, y ahora veremos el significado de la expresión Hijo de Dios. Mateo 26, 63, 64 y 65. Sí. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Hijo de Dios, el Cristo. ¿Ves? Te conjuro si eres tú el Hijo de Dios, porque ellos lo habían dicho. Se hace igual a Dios, por eso lo trajeron. Lo traemos aquí porque ha blasfemado. Se hace igual a Dios, porque la palabra Hijo de Dios se estaba haciendo que en su naturaleza era coigual a Dios. Mira. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Sí. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Te das cuenta? Ha blasfemado. ¿Por qué? Porque ha dicho que es Hijo de Dios. Y en aquel contorno histórico dentro del hebraísmo, decir que era Hijo de Dios era decirse que tenía la misma naturaleza que el Padre. Entonces, de tal manera que cuando le ha preguntado, dice, tú lo dices. Entonces le dice el sumo sacerdote que han venido a denunciarle por eso, porque no era lícito hacerse igual a Dios. Este va proclamando por todos los sitios que es el Hijo de Dios, que significaba que es el mismo Dios, ¿vale? Por eso la expresión dice, y entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, blasfemia. Se está haciendo un hombre mortal, humano, que lo estamos viendo, se está haciendo el mismo Dios. ¿Qué necesidad tenemos más que escuchar? Júzgalo yo a Poncio Pilatos, ¿vale? Entonces, dentro de la expresión de la palabra del Señor, Hijo de Dios, estaba haciendo hincapié, ¿en qué? En igual en naturaleza a Dios, ¿vale? Por eso hace muchísima hincapié en esos versículos bíblicos, ¿vale? Vamos ahora, que esta me ha gustado también, ¿vale? Cuando toma la expresión Hijo de Hombre. Cuando toma la expresión Hijo de Hombre, porque él toma dos expresiones, Hijo de Dios y Hijo de Hombre, ¿vale? Hijo de Hombre es uno de los textos que sale más en Ezequiel, capítulo 2, del 1 al 3. Y esa palabra, ¿vale? Viene de un significado, de un hebreo, ¿vale? Que quiere dar a entender que es ser humano, quiere decir, ¿vale? Viene de un hebreo, Benadán, que quiere decir ser humano. Por eso Dios en todo momento le dice a Ezequiel, ser humano, le está llamando persona humana, ¿vale? Dentro de la expresión. Pero ahora vamos a ver el significado bíblicamente, la persona de Jesús, lo que quiere decir, entre tantos, pero vamos a ver el principal de lo que quiere decir. Vamos a Marcos, capítulo 2, verso 10. Sí. Atención, que es muy importante este texto. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Se das cuenta? Para que veáis. A ver, vamos a ver. Estaba en la casa. Han traído un hombre paralítico entre cuatro. ¿Vale? Vamos a entrar un poco más en escena, ¿vale? Tú sabes que allí en Israel, vamos a entrar un poquito. En Israel hace mucho calor, allí estaban apretados, tenían que hacer una apertura por el techo de aquella casa, ¿vale? Y vamos a imaginarnos a Cristo sudando, allí agolpado la multitud, viendo a un hombre vulgar, aparentemente, y ahora la gente está viendo a un ser humano, normal y corriente. ¿Y ahora qué texto lo ha tomado? Vamos a leerlo. Léelo otra vez.
Marcos capítulo 2, Sí. verso 1. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Como para que veáis que el Hijo del Hombre, que es humano, que lo estáis viendo todos, tiene, a la misma vez es Dios, tiene potestad como divinidad en la tierra y en el cielo. ¿Quién tiene autoridad para perdonar pecados? Ahí estaba diciendo, no solamente soy hombre, sino que también soy Dios. Ahí es lo que estaba diciendo. Para que veáis que el Hijo del Hombre, que estáis viendo ahora mismo, tiene potestad, o sea, potestad en el cielo. Y ahora ya hay algo que solamente ya los hebreos le fundían los promos. Le digo, tus pecados son perdonados. ¿Quién tiene potestad para perdonar pecados? Solo Dios. Solo Dios. Para que veáis que no solamente soy hombre, sino que soy el mismo Dios. Y ahí ellos, hermanos, dentro de ese contexto de que se encuentra en Marcos capítulo 2, verso 10, podéis estudiarlo, que estaba haciendo referencia a una humanidad, ¿vale?, a lo que se le conoce como la unión hipostática, pero divino. Gloria a Dios, no dejaba de ser divino. En que me veáis, el Hijo del Hombre, me estáis viendo, agolpado por la multitud, aparentemente un hombre normal, pero toda la potestad me es dada y tengo potestad para decir, tus pecados son perdonados. Gloria a Dios, tenía poder para sanar, porque era Dios, pero le estaba diciendo, no os confundáis a todos aquellos que estáis aquí, en que me veáis de esta manera, toda la potestad me es dada en el cielo y la tierra, y tengo autoridad para decir, tus pecados te son perdonados. Dentro del concepto del hebraísmo, decía, pero ¿cómo va a perdonar este pecado? Si aparentemente es un hombre. Pero él estaba dando su expresión bíblica, que no era simplemente un hombre, que también era totalmente Dios. Fuerte el aplauso, que es para Dios. ¿Cuánto vamos, Pedro? 35. 35. Vale, ¿me aguantan 10 minutos más y acabamos? 10 minutos más, ¿vale? Hay 6 motivos por el cual, ¿os acordáis? Esto lo voy a dejar que lo leáis en casa, ¿vale? Este es muy fácil, en la página 13. En la página 13 del libro hay 6 motivos, ¿vale? Voy a leeros el primero y automáticamente vamos a saltar a otro y ya está, ¿vale? Amén. Sabéis vosotros que la obediencia representativa, que voy a leer 2 versículos bíblicos, que Cristo era nuestro representante por cuanto ninguno de nosotros podíamos obedecer las demandas de la ley. Porque el que no pecaba en una jota, pecaba en una tilde, ¿verdad? Ahora, paremos a entender que entre el primer Adán y el postrer Adán hay una manera de poder ver una gran realidad de lo que la palabra del Señor nos enseña, ¿no? Vamos a tocar los textos bíblicos, ¿vale? Pablo le llama a Cristo el postrer Adán, ¿vale? El primer Adán, representación de la naturaleza, ¿vale? Por causa del primer Adán, ¿qué vino? La muerte. Por causa del postrer Adán, ¿qué es lo que vino? La vida. Por la desobediencia de un hombre, todos fuimos constituidos pecadores. Por la obediencia de otro, todos fuimos constituidos justos. Entonces la palabra del Señor nos enseña que Cristo fue nuestro representante en la obediencia que Dios demandaba para el cumplimiento de la ley. Como tuviéramos y como traeríamos la imagen del terrenal, ahora estamos en un proceso de santificación paulatina, Romanos capítulo 8, para traer la imagen del celestial, ¿vale? Capturando la imagen que se ha perdido en el hombre por medio de una santificación progresiva. Gloria a Dios, esa imagen que se ha perdido en el hombre pecador tiene que ser recuperada por medio de una santificación progresiva en el Espíritu Santo. Gloria a Dios, esto es lo que se le conoce como una de las razones por las cuales tenía que ser nuestro representante en la obediencia, ¿vale? Amén. Y vamos a pasar a lo último, que es lo que me llama mucho la atención. Vamos a hablar del carácter de Cristo. ¿Me aguantan 5 o 10 minutos? Me he saltado un montón de cosas, ¿vale? En la página 14, esto es precioso, de verdad que es precioso, ¿vale? Uno de los propósitos de la encarnación era que Cristo pudiera dejarnos el ejemplo de vida, ¿vale? Por ejemplo, vamos a 1 de Juan, capítulo 2, verso 6, atención. Léelo. 1 de Juan, capítulo 2, verso 6. Y con esto, 5 minutos y acabamos, ¿eh? El que dice que permanece en él debe andar como él. El que dice, léelo otra vez, en voz alta. El que dice que permanece en él debe andar como él. Si tú dices
que perteneces a Él y no andas como Él, algún error hay. Muy bien. ¿Vale? Porque Dios no nos ha dejado a los humanos para que sean nuestra visión de un ejemplo. Qué bueno que hay hombres que son ejemplos. Pero somos humanos, hermanos. Y todos fracasamos. Y estamos sujetos a circunstancias, a adversidades y a momentos donde, sea por una área o sea por otra, vamos a fracasar y vamos a caer 1000 por 1000. Entonces no podemos poner la mirada en los hombres, porque si ponemos la mirada en los hombres, automáticamente nuestra fe se va a debilitar. Pero Cristo nos dice en 1 de Juan, capítulo 2, verso 6, que tenemos que andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Él? De una manera santa, correcta, irreprensible. Gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Entonces no podemos poner la mirada en los hombres, ¿vale? Ahora, vamos a ver que en todo su procedimiento, en su vida cristiana, nuestro Dios era totalmente santo. Vamos al libro de los Hechos 3:14, ¿vale? Quedan unos cuantos textos y acabamos. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pidisteis que os diese un homicida. ¿Qué apelativos se le llama ahí a Jesús? Al santo y al justo. No se le puede aplicar aleluya a otra persona eso. Nosotros somos santos en posición, no en condición. En condición todavía no hemos alcanzado la santificación hasta que esto corrupto no se vista de incorrupción, ni esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Vale? Seamos santos en posición, pero no en condición. Pero Cristo era en condición y en posición. Él era totalmente santo y totalmente justo. Gloria a Dios. Seguimos. Hechos 4:27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Ponce Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. A mí no toca la palabra, ¿no? ¿Contra quién? Contra El santo, ¿no? tu Hijo Santo a Jesús. Tu Hijo Santo. ¿Se dan cuenta? La palabra hace referir la santidad majestuosa de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. ¿Vale? En su naturaleza. Vamos a otro texto. Juan 14:30. Todo esto está en el libro, página 14, ¿vale? Juan 14:30. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene. El príncipe de este mundo nada tiene en él. Porque su naturaleza por completa es santa. Muy bien. Gloria a Dios. El príncipe de este mundo en muchos de nosotros puede acceder y accede. A veces en nuestras debilidades, en nuestras decadencias, en nuestras actitudes. Pero en él no podía acceder. Porque por naturaleza que era santo. Gloria a Dios. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, no igual, semejanza, porque la palabra semejanza no es igual, pero dice el original, pero excluido del pecado. O sea, que él era por naturaleza totalmente santo. Gloria a Dios, y ya acabamos. Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Santo, Amén. apartado de los pecadores y siendo hecho más sublime. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Vale? La gran naturaleza de nuestro gran Dios Señor Jesucristo, pero a la misma vez lo podíamos ver, hermanos, andando por los caminos de Jerusalén. Entonces, esto de cristología es algo que te vuelve un poco loco, que se tiene que recibir por la fe y por lo que la palabra nos enseña. Por eso el apóstol San Pablo, dentro de ese conflicto de locura, tiene que decir, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Era algo grande. Entonces, yo quiero recalcar y quiero acabar con esto, ¿vale? No queramos correr más de la cuenta, señores. Que el que corre se cae. Cuando hablemos de la persona de Jesús, por favor, os aconsejo, como vuestro hermano en la fe, que habléis de una manera detenida. No queráis impresionar, no queráis indagar más de la cuenta en lo que no está escrito. Claro, indagar todo lo posible en lo que está escrito. Tener en cuenta los comentarios que comentan, porque estos temas han sido temas que han traído muchísima confusión. Y ceñiros
a lo que la palabra del Señor os enseña. ¿Que no tenéis capacidad para bucear más? Pues no buceáis tanto que os podéis ahogar. Reteneos y tened cuenta, porque para hablar de la persona de Jesús hay que tener ese respeto y esa legalidad y ese temor reverente de no ir más allá de lo que la palabra del Señor enseña. ¿Vale? Yo sé que nosotros somos de los que no quieren impresionar trayendo puntos nuevos, ni ir más allá de lo que la palabra del Señor nos enseña. Nos aferramos y acabamos con este versículo bíblico de Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas aquí le pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Las secretas que Dios no ha dejado escrito, ya las sabremos algún día. Las reveladas que están en la palabra, las estudiaremos y iremos a lo que más se ajuste a la revelación que Dios nos ha dado. Dios os bendiga un montón y fuerte aplauso. En ti